Hola, muy buenos días, bienvenidas a las que vais llegando por aquí. Bueno, soy María Dolores Teruel, fisioterapeuta y profesora de yoga especializada en salud para la mujer. Y hoy nos vemos en una charla muy interesante que ha generado un montón de interés y de expectativa con mi querida compañera Jazmín Mirelman, psicóloga especializada en salud mental perinatal. Y vamos a charlar sobre el sueño del bebé, sobre el sueño infantil. Nos habéis mandado un montón de preguntas. Ya de antemano os voy contando que no creo que nos dé tiempo a leerlas todas o a resolver todas las consultas individualmente. Muchas de ellas seguro que van a quedar resueltas con la charlita. Y espero que nos dé un poquito de tiempo para ir leyendo algunas de ellas, porque este es un tema que da para mucho. Bueno, bienvenidas todas las que vais llegando. Hola, bueno, qué bien, estamos conectando ya un montón. Bueno, pues Jazmín está por aquí, le voy a ir dando paso. A ver, Jazmín, creo que ya te he mandado la solicitud. Sí. Hola, 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 buen ¿cómo día. estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, también. Hemos dormido bien esta noche. Yo Bueno, además no, creo que justo el no otro día, perdona. no, que creo que justo el otro día te comentaba que ahora mi hijo ya duerme del tirón, por fin. Después de- Bueno, te Yo todo- presentaba Jazmín, pero no sé si nos quieres contar un poquito más sobre ti para las personas que nos conozcan. Vale, bueno, buenos días a todas y a todos. Y bueno, soy Jazmín Mirelman, soy psicóloga perinatal, la psicóloga oficial de Espacio Kenko desde los inicios de los inicios. Y bueno, pues el tema del sueño infantil, que es el que nos convoca hoy, tiene que ver con que es una, bueno, por supuesto, una preocupación bastante frecuente en las familias actualmente, no ha sido siempre así, y que a raíz de, bueno, de esa preocupación, en su día, ya hace muchos años, con María Dolores y yo propusimos ofrecer charlas en torno a la cuestión del sueño infantil en el espacio. Y bueno, hace tiempo que no las hacemos porque, bueno, por distintos motivos yo estoy un poquito más ocupada, pero siempre surgen preguntas y teníamos ganas de crear este espacio tal vez a través de Instagram para charlar sobre este asunto que nos interesa y que a mí particularmente como psicóloga no me preocupa tanto porque en general las consultas sobre el sueño que nos llegan no tienen que ver con patologías del sueño, sino que más bien tienen que ver con esta dificultad tal vez que tenemos en la crianza o en los primeros tiempos de los cuidados de un bebé, sobre todo de nuestros primeros bebés, porque tenemos muchas dudas y porque hay muchos mitos y porque hay muchos temores y porque estamos bastante solas y solos en estas etapas y entonces a través de comprender cómo es el sueño y cuáles son las dificultades que nos van surgiendo a raíz de este tema en particular, que claro, es importante porque tiene que ver con el descanso de toda la familia, pero que tal vez podemos, a raíz de esa dificultad, dialogar sobre otros temas, ¿no? Cómo criamos, cómo son las maternidades urbanas en el 2023, con qué dificultades nos vamos encontrando, cuáles son las auténticas necesidades de las peques y los peques, cómo les podemos acompañar de una manera que sea más respetuosa con ellos, pero también con nosotras. Así que Sí, de ahí decíamos, esta idea. bueno, perdona. No, que de ahí surge la idea. Vale, fenomenal. Que justo hablabas ahora, ¿no? Un poco de los mitos que tenemos en torno al sueño de los bebés y justo hemos titulado la charla, entrecomillado, dormir como un bebé, porque, bueno, está como esa imagen idílica de que los bebés comen y duermen y además duermen profundamente y del tirón, ¿no? Estas cosas que luego al final pues suelen hacernos, hay como un choque, ¿no? De expectativas versus realidad. ¿Qué mitos o qué creencias en torno al sueño de los bebés crees que están así como más extendidas?
Bueno, justo ayer jugando un poquito aquí a invitar a la gente, lancé una encuesta. Bueno, yo no soy para nada influencer, así que recibí 11 respuestas, pero de las 11 creo que eran 4. La pregunta era si sus bebés dormían como bebés, ¿no? Como se supone que se espera que duerme un bebé, dormir como un bebé. Y entonces 4 decían que sí, que sus bebés duermen como un bebé, y 7 decían que no, ¿no? Y bueno, pues yo le comentaba ayer por privado a María Dolores, digo, esta estadística me encanta porque yo creo que debe ser bastante, digamos, refleja bastante, siendo una muestra muy poco significativa, refleja bastante la realidad, ¿no? Que es verdad que hay bebés que duermen como esta imagen idílica que tenemos mitificada de cómo duerme un bebé, ¿no? Esta imagen de, bueno, de Johnson's, ¿no? De la rutina del sueño, y que después del masaje, del baño y de cantar una canción o contar un cuento, pues el bebé se va a dormir solo en un espacio que se llama cuna, ¿no? Que es una creación, ¿no? A veces lo tenemos que recordar, es una creación humana, la cuna, igual que la cama, que van a conciliar el sueño de manera espontánea, rápidamente, y que lo van a perdurar durante toda la noche, con lo que nosotros entendemos en nuestra sociedad que es la noche, ¿no? Que es un sueño tal vez de 8 horas, que se inicia, pues no sé, a las 9, 10 de la noche y acaba con el amanecer, ¿no? Entonces, esa imagen totalmente fantaseada, porque no solamente los bebés no duermen de esa manera, sino que nosotras, las personas adultas, tampoco dormimos realmente ni del tirón, ni muy frecuente dormimos solas, ni todo el mundo duerme en un espacio que es del mismo tipo, igual de duro, igual de blando, igual de grande, igual de pequeño. Y tampoco dormimos del tirón, sino que todos tenemos microdespertares a lo largo de la noche, es saludable y necesario. Y no solamente eso, sino que en determinadas culturas ni se duerme solamente por la noche, ni se duerme entero del tirón. Entonces, bueno, esta sería, creo que, la imagen mitificada. El resto, ¿no? El 60 y pico % que dijeron que sus bebés no duermen como un bebé. Bueno, pues ahora en las siguientes preguntas podemos ir pensando y preguntándonos cómo podemos esperar que duerman los bebés, siempre teniendo en cuenta la singularidad, ¿no? Y cada persona es diferente, y que igual que algunos somos más altos, algunos somos más bajos, y que los percentiles dentro del rango normal todos son saludables, las diferentes maneras de dormir, personas que son más activas, personas que son más perezosas, pues también pues entran dentro de la normalidad, tanto para las adultas como para los bebés. ¿Y cuáles serían, Jazmín, bueno, la fisiología o las características, ¿no? ¿Cómo es el sueño del bebé? ¿Por qué se caracteriza? Claro, bueno, pues cosas así importantes, tenemos que vamos a ir un poquito rápido, porque para explicar la fisiología del sueño infantil necesitaríamos un montón de tiempo, y vamos a ir un poquito rápido. Creo que hay un montón de bibliografía si queréis leer y recordar eso que estudiábamos en el instituto, el sueño REM, el sueño no REM, ¿no? Hacer un poquito de recordatorio es importante, pero hay algunas diferencias que son, bueno, bastante evidentes si nos ponemos a observar las necesidades que tienen los bebés, que son sobre todo fundamentalmente dos, ¿no? La alimentación constante y el contacto constante, ¿no? Garantizarse que tienen la alerta de un cuidador que va a responder si tiene alguna necesidad, ¿no? Entonces, y la alimentación constante, pues porque su aparato digestivo es muchísimo más pequeño que el nuestro, y que necesitan, digamos, la capacidad que tienen de ingesta es muchísimo menor, y por tanto ha de ser más frecuente. Entonces, por estos dos motivos, toda la fisiología del bebé, no solamente la del sueño, va a estar determinada por estas necesidades, y por tanto el sueño en general de un bebé, pues desde antes del nacimiento, ya desde el último trimestre del embarazo, hasta tal vez el primer año de vida, los primeros 2 años de vida, vamos a poner un poco este final laxo, porque realmente el sueño infantil empieza a parecerse más al del adulto en torno a los 6 años, ¿no? Que no nos hagamos falsas expectativas de que tal vez a los 6 meses el bebé va a dejar de ser un bebé. A los 6 años, evidentemente, ya no estamos hablando de un bebé, sino de un niño o de una niña, pero es un sueño que todavía en su arquitectura, neurofisiología, es diferente. Pero bueno, entonces, la alimentación constante y el contacto constante, ¿no? La presencia constante del cuidador, van a determinar que el sueño tenga estas características que tienen que ver con que los despertares son más frecuentes,
y que necesitan de más acompañamiento o tal vez un proceso un poquito más largo para volver a conciliar el sueño. Como decíamos, los adultos también tenemos microdespertares, pero hemos ido adquiriendo la capacidad de, digamos, enlazar una fase del sueño con otra, un ciclo del sueño con el otro, y tener una percepción subjetiva de que hemos dormido toda la noche, que hemos dormido bien, aunque en verdad si hacemos un electroencefalograma vemos que hay diferentes momentos y estos despertares. En cambio el bebé, entre cada fase y cada ciclo del sueño va a tener un despertar que va a necesitar de un acompañamiento. Muchas veces si el bebé es lactante, pues con un poquito ese contacto físico y tomar un poco el pecho de la madre enseguida va a conciliar el sueño. Si no toma lactancia materna, bueno, pues va a tener que tomar un biberón que es igual de rápido para el bebé, pero para las adultas no, tenemos que levantarnos, ir a conseguir ese biberón en condiciones óptimas, ¿no? Entonces, me parece como así, a grosso modo, la fisiología del sueño del bebé tiene esta diferencia, ¿no? De que va a haber muchos más momentos y posibilidades de que haya un despertar que va a necesitar ser acompañado y esto, digamos, tiene que ver con que cuando los bebés nacen, como decía, ya nacemos con una estructura del sueño un poco organizada, es un poco precaria, pero ya está un poco organizada, por tanto, el sueño no ha de enseñarse, nacemos sabiendo dormir y de hecho tenemos un patrón de sueño y de vigilia ya en el útero, pero va a ser, como decía, como una protoarquitectura del sueño más sencilla y en estos primeros meses, tal vez en los primeros 3 meses, entre los 3 meses y los 7 meses de edad, se van a ir construyendo digamos, algunas formas del sueño que se llaman, como decía antes, ciclos y fases, que van a implicar que haya más posibilidades de despertares que cuando, digamos, todos esos ciclos y esas fases estén asentadas. Entonces, bueno, cuando doy las charlas así con más calma, voy explicando momento por momento en los primeros 3 meses, entre los 4 y los 7 meses, entre los 7 meses y el año, por qué el sueño va cambiando y va siendo diferente, pero que al final, ¿no? El resultado es que por diferentes motivos, en estas primeras etapas, bueno, pues el sueño infantil va a ser diferente del sueño adulto, que se va a producir como un desequilibrio, ¿no? Un desajuste entre nuestras necesidades y las necesidades de los peques, que tenemos la responsabilidad de cuidar y acompañar su descanso, y que por tanto, y ya ahí y voy a entrar un poco en algo de las preguntas que fuimos recibiendo en estos días, por tanto, la manera de que los adultos podamos descansar acompañando el sueño de los peques de una manera respetuosa pasa por tener ayuda y que tal vez haya otras personas que pueden cuidar en los despertares de los bebés y nosotras por un motivo o por otro necesitamos descansar. No sé si te contesto suficiente sobre fisiología. Sí, yo creo que está fenomenal, que bueno, efectivamente, como dices, es un tema muy amplio, ¿no? Y que, bueno, pues acotarlo en este contexto estupendo. Nos comentaba Janine, ¿no? Que los bebés ya nacen con un patrón, ¿no? de sueño. Muchas veces se tiene como esta idea de que hay que enseñar a los bebés a dormir. Partimos de que los bebés ya saben dormir. Y en base un poco a todo esto surgen pues como muchos métodos, ¿no? En general basados en teorías conductistas al respecto de entrenar el sueño o ¿no? Para bueno, pues a la desesperada de las familias un poco con esas dificultades. Cuéntanos un poco, bueno, quizá en qué consisten y qué opinas un poco sobre este tipo de métodos. Claro, una cosa importante es que, aunque es verdad, y lo acabamos de decir, que los bebés nacen sabiendo dormir, es decir, que el dormir no es algo que se educa, sino que es un desarrollo fisiológico, también es cierto que va a ir cambiando a lo largo del proceso de crecimiento, ¿no? Igual que pues, los bebés no necesitan que les enseñemos a caminar o que les enseñemos a hablar. Ellos lo van aprendiendo, pero lo van aprendiendo enriquecido, es decir, que no necesiten aprender a dormir no significa que nosotros no tengamos, digamos, no les podamos facilitar una buena higiene del sueño, una buena acercamiento al momento del descanso y de la relajación a través de nuestros comportamientos, de nuestras conductas, del entorno que les proporcionamos. Por ejemplo,
Sabemos que en el sueño del recién nacido es también por este motivo de la parte del sistema digestivo, ¿no? Por una cuestión de supervivencia, es lo que decimos caótico, es decir, que no tienen capacidad de distinguir entre el día y la noche, sí que tiene una ritmicidad, en general, pues más o menos en un tiempo de 1 hora y media, el bebé pues le da tiempo a dormir, a despertar, a buscar alimentarse, tal vez hacer pis y caca y luego volver a tener sueño y volver a conciliar el sueño, ¿no? Volver a dormirse. Entonces, como decía, el sueño está aprendido, pero tenemos que ir como ofreciendo unas condiciones que ayuden. Entonces, al principio, en estos primeros 3 meses, da igual que sea de día o de noche, pero si nosotros durante el día permitimos que haya luz, que haya actividad, que haya ruido, que haya movimiento, y por la noche creamos un clima de tranquilidad, de silencio, de oscuridad y de calma, vamos a ir favoreciendo que poco a poco ese peque vaya distinguiendo el día y la noche y comprendiendo que es en la noche en donde en nuestra cultura y en nuestra sociedad descansamos, ¿no? Ese lugar que se llama el núcleo supraquiasmático, que es donde se organizan los ciclos, los ritmos vitales, se vaya organizando en torno a la cultura familiar y la cultura social a la que viene, ¿no? Somos, bueno, pues una especie muy adaptativa en este sentido. Por tanto, no da igual lo que nosotros hagamos para que el sueño del bebé sea de una manera o sea de otro y que todo el descanso familiar se pueda dar. Pero es cierto que a raíz de que el sueño, la diferencia que hay entre el sueño de los peques y nuestro sueño genera conflictos porque los adultos que cuidamos bebés tenemos que reincorporarnos muy pronto a la vida productiva, ¿no? Y participar en los horarios sociales, entonces el ritmo del bebé se hace muy difícil en determinadas familias de seguir, ¿no? Es muy complicado. Esto genera mucha angustia, genera que las familias creen que tal vez hay una dificultad, que algo malo está pasando en su casa, que algo malo está pasando en el descanso de su bebé, porque pues ellos no pueden funcionar, porque si no duermes durante la noche todos necesitamos dormir, dormir es una función fisiológica totalmente necesaria, no solamente para descansar, sino para crecer, para aprender, para recordar, bueno, para gestionar nuestro mundo emocional, tiene muchísimas funciones, entonces los adultos necesitamos descansar, los peques descansan distinto que nosotras. Si tenemos que adaptarnos a un mundo social que nos exige, se genera un problema. Como criamos bastante en soledad, ¿no? En la intimidad de nuestras casas, a veces pensamos que el problema es nuestro, o peor aún, que el problema es de nuestro bebé, que tal vez tiene un trastorno del sueño. Aunque, como ya hemos dicho, que el bebé duerma diferente de nosotras, no implica ningún trastorno del sueño. Paréntesis. Existen trastornos del sueño y hay bebés que los padecen y por tanto si tenemos dudas y tenemos una cierta preocupación, nadie mejor que una madre o un padre para saber que tal vez algo malo puede estar pasando y siempre es importante ir a consultar al pediatra, siempre, siempre que tengamos una duda es importante, por mucho que yo diga que el sueño del bebé es distinto y que es normal que se despierte muchas veces, si tenemos una duda tenemos que ir a consultar porque a veces sí que hay trastornos, ¿no? Pero fuera del orden del trastorno, a raíz de estas angustias que se generan en las familias, pues se ha creado, bueno, pues una idea que es que el sueño del bebé se puede entrenar. Y eso es verdad. El sueño del bebé, igual que todas nuestras conductas humanas, se pueden entrenar porque tenemos también esa capacidad que nos permite aprender muchas cosas, ¿no? A través de, bueno, a través del el entrenamiento conductual. El sueño del bebé se puede entrenar porque los bebés, igual que los adultos, nos adaptamos y nos acostumbramos en función del entorno en el que nos toca vivir y tenemos una gran capacidad de resiliencia y de, bueno, sí, de adaptación, no hay otra palabra mejor. Entonces, creo que debido a esta suma, ¿no? De la angustia de las familias más esa capacidad adaptativa, pues se han creado algunos métodos cognitivo-conductuales de entrenamiento del sueño. Estos métodos en general consisten en ir progresivamente dejando al bebé llorar en su cuna o en su cama, no responder a la demanda de una manera completa, ¿vale? Igualmente esto lo tomarme muy entre comillas porque hay diferentes métodos y seguro alguien me va a escribir y me va a decir que su método no es exactamente ese, ¿no? Pero más o menos en lo que consiste es
sosteniendo al bebé o sin sostenerle, estando cerca o estando más lejos, amamantándole o no, ofreciéndole un objeto transicional o no, bueno, con diferentes matices o en una, digamos, con una progresividad u otra, ir dejando llorar al bebé para que él solito vaya consiguiendo conciliar el sueño sin ese acompañamiento. Entonces, sabemos que esos métodos, cuando los recomiendan los pediatras y los realizan las familias, lo hacen queriendo lo mejor para su bebé. Entonces es muy importante decir esto lo primero. Nunca, creo que nunca debemos juzgar o estigmatizar ninguna práctica de crianza, porque siempre el deseo del que parte va a ser de un deseo de cuidado y de un deseo afectivo, ¿no? Nunca desde una negligencia. Pero sí es cierto que lo que dice la evidencia científica es que cuando dejamos llorar a un bebé y no atendemos a su reclamo a través de, bueno, de esta que es la única capacidad que tiene de comunicarse con nosotros, que es el llanto, se produce una situación de estrés muy grande para él que va a tener efectos. ¿Qué efectos? No lo sabemos porque somos seres complejos, es decir, que no podemos decir que porque un bebé se haya quedado llorando en la cuna va a tener una mayor propensión al estrés en su vida adulta, porque hay muchísimos más factores, pero sí sabemos que es un factor estresor y que esas vías que se van trazando en nuestra neurofisiología del estrés, ¿no? Vías del estrés, pues luego van a estar, digamos, más fácilmente alcanzables, es decir, como que vamos a tener esa tendencia. Eso por un lado. Y por otro lado, más allá de digamos, de lo que ocurre en nuestro organismo, hay otra cuestión que tiene que ver con qué es lo que consideramos que es la infancia, cuáles son los derechos de la infancia y si los bebés, digamos, necesitan tener personas responsables a su cuidado que atiendan y respondan a ese llanto. Eso no significa que los bebés no tengan que llorar nunca. Los bebés lloran y es importante de llorar y los adultos también lloramos y es una manera de desahogo muy buena, pero siempre en compañía y siempre bueno, pues no en una sensación de desamparo. Así que yo no quiero dar una opinión que sea muy cerrada. Es verdad que estos métodos funcionan y que los bebés en general consiguen dormirse solos o de una manera más rápida, sin necesidad de tanto acompañamiento con estas técnicas. O sea, tampoco vamos a decir que no lo hacen porque es verdad que funcionan, pero con un coste muy alto, en principio, para las madres y los padres que tienen que sostener ese llanto cuando estamos preparados instintivamente, fisiológicamente, para responder al llanto del bebé, y también desde el punto de vista del peque, que va a tener que sufrir esta situación de estrés, que bueno, tal vez no sería tan necesaria en un mundo, en un sistema que protegiera a las familias cuando están en esa etapa y que pudieran, bueno, pues incorporarse a los trabajos en otros horarios, en otros tiempos y llevar un poquito el ritmo del bebé durante, bueno, pues esos primeros meses, tal vez ese primer año. Fenomenal. Em, Muy interesante, Jazmín. Nos comentabas ahora también sobre, bueno, pues la normalidad y que había algunos casos en los que sí que podía estar indicado, pues, o bueno, ante cualquier duda que tengan las familias, ¿no? El consultar con el pediatra. ¿Hay algún signo de alarma que nos pueda hacer, Sí, ¿no? Que tengamos como claro que cara a consultar, ¿no? Que pueda desviarse un poco de la fisiología, de la normalidad? sí, bueno, por un lado tenemos, digamos, tal vez no, yo no los llamaría trastornos, pero son unas peculiaridades del sueño que son las pesadillas o los terrores nocturnos. Y por otro lado, los trastornos del sueño que a veces pues, pueden tener que ver con apneas, bueno, otros temas en los que yo no voy a entrar, o con algunas cuestiones neurológicas, ¿no? Que también pueden estar afectando al sueño y que, como decimos, es fundamental porque el sueño es una función que tenemos que cuidar y que proteger. Entonces, los signos de alerta. Primero, las sensaciones de las madres y de los padres, ¿no? Porque sobre todo las madres, sobre todo en los primeros tiempos de los bebés y sobre todo cuando son lactantes, están en una sincronía neurofisiológica con el bebé. Entonces, cuando sentimos una inquietud y tenemos la sensación de que algo le pasa a nuestro peque que se sale de la normalidad, a mi modo de ver, esto es un signo de alarma que ha de ser escuchado tanto por nosotras como por los profesionales. Siempre las sensaciones que tienen las madres y los padres respecto a sus bebés. En segundo término,
cómo están los peques durante el día, si están somnolientos o si están activos, si están con más vitalidad o más saludables o más enfermizos y más decaídos. Eso es un síntoma súper importante, porque a veces tenemos la sensación de que los peques no han dormido en toda la noche, nosotros estamos agotadas, pero ellos están fenomenal con toda la energía del mundo para, bueno, para jugar sin parar, y eso es un signo de salud. Claro, aquí va a ir variando un poquito en función, no es lo mismo un bebé recién nacido que podemos ver su vitalidad en momentos muy concretitos, ¿no? En donde tienen este estado de alerta tranquilo, que en un peque pues de 6 meses o de 9 meses, que a través de, bueno, pues de su motricidad podemos ver cómo está su tono, ¿no? Entonces, importante observar el tono. Y luego, en cuanto a pesadillas y terrores nocturnos, que son procesos normales, nos pasan a todos. Los terrores nocturnos tienen que ver con un entrar demasiado profundamente en una fase, perdón, profunda del sueño de la que cuesta salir. Entonces ahí tenemos como una especie bueno, no sé si las que no habéis vivido un terror nocturno, pues los bebés están dormidos, pero muy activos, muchas veces lloran, muchas veces hablan, a veces hacen movimientos que pueden ser incluso peligrosos y tenemos que acompañarlo cuidando. Habitualmente remite espontáneamente y se dan 2, 3, 5 episodios de terrores nocturnos y remiten. Si no remiten, pues es un motivo de consulta. Y respecto a las pesadillas, que también las tenemos las adultas, por supuesto, y que bueno, lo vamos a saber seguramente cuando los bebés ya tienen lenguaje y nos pueden, ¿no? En torno al año nos pueden contar, pues he soñado esto, o les notamos, ¿no? Que se despiertan muy sobresaltados, aunque todavía no puedan contar el motivo. Pues las pesadillas, sabéis que, digamos, los contenidos del sueño tienen que ver con la tramitación emocional de experiencias vividas a lo largo del día, ¿no? De la vida diurna. Entonces, cuando hay muchas pesadillas, también es un motivo de consulta. A veces no es una consulta pediátrica, sino que es una consulta psicológica, porque puede estar dando cuenta, estas pesadillas pueden estar dando cuenta de que esté pasando alguna situación conflictiva en la familia, en la escuela infantil, bueno, pues en determinado ambiente, en el mundo emocional del peque, que tenemos también que atenderlo. Así que señales de alarma, cómo está el bebé por el día, si está activo o no está activo, nuestras sensaciones subjetivas como cuidadores principales y también, bueno, pues si no remiten estas pesadillas o terrores nocturnos. Vale, bueno, tomamos nota. Están Em, diciendo un montón de cosas, a mí no me da tiempo a leer, no sé si tú vas Ya, pudiendo pues mirar. la verdad es que no estoy recapitulando todo lo del chat porque es que como ya tenemos también muchas preguntas que nos habían hecho previamente, que no nos da tiempo todo. O sea, que lo que no dé tiempo, si luego alguien se queda con, bueno, como en la descripción del vídeo pondré tanto el contacto de Jazmín como habrá espacio para preguntas, ¿vale? En que te digo que nos las lancé por ahí. No sé si, porque habíamos pensado en hablar un poquito de tips para familia, no sé si quieres que lo hablemos de manera general o a lo mejor vamos relacionándolos con las preguntas que nos han hecho. Vale, Jazmín. si quieres relacionamos, sí, porque nos han preguntado bastante sobre, digamos, cómo hacer esto, cómo Sí, hacer por lo eso, otro. como Exacto. hay Hago un relacionado, poco, voy a hacer un poco una introducción antes de que me preguntes. Ya genial. veréis, ¿no? Que seguramente no voy a dar una respuesta concreta porque creo que la función de la psicología no es dar respuestas concretas, sino acompañar a las familias a que descubran sus propias respuestas. Es decir, que no hay una manera de dormir, ni un lugar en donde que dormir, ni un momento concreto en el que los bebés tienen que dormir ni haciendo colecho, ni en la cuna de colecho, ni en la cuna al lado de la cama de las madres y los padres, ni en otra habitación. No hay un momento en concreto, no hay un momento para el destete, no hay un momento, o no es mejor el destete diurno que el nocturno. No hay una regla general. Por suerte, hay mil y una formas de criar y todas van a ser apropiadas siempre que las hagamos desde el deseo, desde el amor, desde el cuidado y desde el respeto, ¿no? Pero sí, bueno, podemos ir respondiendo una por una las preguntas para poder pensar juntas en este ratito. Va, fenomenal. Pues mira, la primera persona nos decía que tiene un bebé de 6 meses, que con el padre solo se duerme en los brazos y con la madre a la teta y nos preguntaban cómo le podíamos enseñar a dormir en la cuna. Bueno, es normal que si es un bebé lactante, cuando esté con su madre quiera tomar el pecho.
Es maravilloso que también consiga dormirse en los brazos de su papá, ¿no? Significa que esta, digamos, segunda figura de apego también está teniendo un lugar excelente y es bueno, pues es maravilloso para el bebé y también para nosotros, ¿no? Para los adultos, que los bebés tengan esa versatilidad, no siempre pasa, a veces tienen una preferencia durante mucho tiempo. Es lo normal que los bebés quieran dormirse en contacto con el cuerpo de sus madres o de cualquier persona que les pueda dar calor, dar un ritmo respiratorio y un ritmo cardíaco cercano que van a reconocer y que se sientan protegidos. ¿Cómo hacer que se duerman en la cuna? Pues la verdad es que yo no lo sé, pero sí animo a intentarlo. Es decir, que si para vosotros es importante que el bebé se vaya pudiendo quedar dormido en la cuna, pues tal vez es una cuestión de irle presentando la cuna como un lugar amable, observando si se siente cómodo, qué necesita, si tal vez con un poco de contacto, con vuestra cercanía, y a veces va a funcionar y a veces no va a funcionar. Y los peques durante mucho tiempo quieren dormir acompañados y como decía antes en la introducción, los adultos también y tal vez tenemos que hacer una reflexión en torno a eso, ¿no? Que muchísimas personas adultas pues duermen en una cama doble junto con su pareja, ¿no? Es una manera en la que estamos bastante familiarizados a dormir y necesitamos esa compañía y ese contacto y tal vez, bueno, pues hay que acompañar esa necesidad y es cierto que en algún momento, más adelante, tal vez en torno a los 3 años, a los 5, a los 7, no lo sé, en algún momento más adelante, también porque nuestra cultura es así, los peques van sabiendo que otros niños duermen solitos en su cama y en su habitación, vayan teniendo el deseo de espontáneamente ir a buscar su propio espacio para el descanso. Fenomenal. La siguiente pregunta, bueno, hay un par que eran relacionadas, así que bueno, las voy como un poco a unir, de bebés que, bueno, pequeños, una nos decía que 3 meses y medio, la otra no especifica, pero imagino que pequeño también, con como que durante el sueño, que se activan cada 45 minutos, una hora, que agitan brazos, agitan piernas, y bueno, un poco esto a qué se puede deber. Claro, una cosa que no he dicho, ¿no? Cuando contaba que la arquitectura del sueño entre los adultos y los peques es diferente, hay una cuestión a nivel temporal, ¿no? Que lo que nosotros tardamos, el adulto tarda más o menos en pasar por el sueño no REM, que está compuesto por 4 fases, más el sueño REM, que es cuando soñamos y se nos mueven los ojos de una manera un poco extraña, aproximadamente en un adulto sano dura en torno a la hora y media. En cambio, todo este proceso del bebé, que además está más simplificado, se llama sueño activo, a lo que se correspondería con el sueño REM en los adultos y sueño tranquilo, a lo que se correspondería con el sueño no REM, tiende a durar en torno a los 45 minutos. Por tanto, que vuestros peques empiecen a hacer movimientos y se activen un poco en ese periodo de 45 minutos estaría dentro de la normalidad. El trabajo nuestro es irles acompañando poco a poco a volver a conciliar el sueño lo más rápido posible, lo más amablemente posible. Por eso es importante, bueno, pues no encender la luz, no levantarnos, sino intentar, bueno, por eso cuanto más cerca estemos y si hacemos colechos y nos gusta esa práctica, que es una práctica segura si la hacemos en las condiciones de seguridad, pues es todo más fácil porque más rápidamente se vuelve a conciliar el sueño y poco a poco el bebé va a ir pudiendo enganchar tal vez 2 ciclos de sueño, entonces ya hablaríamos de una hora y media, o 4 ciclos de sueño y hablaríamos de que duerme pues 3 horitas y tiene un despertar. Vale. Entonces, pues es la normalidad y ese agitación de brazos es el reflejo de Moro, es una respuesta automática y sana que tienen los bebés y que poco a poco la tienen que ir perdiendo, pero que digamos, resuelve con el contacto, ¿no? Es un reflejo que, bueno, heredamos de los primates, ¿no? Que se enganchaban al pelo de sus madres para poderse sujetar, ¿no? Entonces, tal vez lo que necesita un bebé que no tiene pelo de primate al que sujetarse es un abrazo y unos brazos que le puedan sostener. Ujú. Fenomenal. Nos preguntaban también, bueno, en este caso no me acuerdo, sobre peques de 1 año y 3 años que dormían de maravilla, pero que no lograba que se fueran a la cama antes de las 11. Eso a mí me suena también porque el mío también es muy trasnochador. Claro, bueno, esto
Es interesante porque hay, igual que hay adultos que son diurnos y adultos que son nocturnos, pues los bebés también y los niños y niñas pequeñas también, ¿no? Que tienen más facilidad para conciliar el sueño en un determinado momento. Esto, digamos, creo que se puede, yo no sé mucho sobre esto, pero que se podría incluso afinar mucho sabiendo, bueno, pues también el momento en el que podemos conciliar el sueño tiene que ver con nuestra propia química, con nuestra secreción de melatonina, endógena, etcétera, ¿no? Entonces hay motivos por los cuales algunos organismos digamos, llegan al momento del sueño más temprano y más tarde, pero luego también hay una cuestión que habíamos comentado al principio que tiene que ver con la cultura familiar y con los ambientes que se vayan generando en casa, ¿no? Entonces, a veces funciona, a veces no, si queremos adelantar la hora de dormirnos, pues a veces pasa por despertar un poquito más temprano, aunque eso implique interrumpir el sueño al principio y tratar de, bueno, bajar muchísimo la actividad mucho más temprano en casa, cenar mucho más temprano y tal vez en los primeros tiempos, pues dedicar, si queremos que se duerman a las 9, pues tal vez tenemos que meternos, no sé, a las 8 menos cuarto en la habitación con la música, ¿no? Y dar muchísimo tiempo para que bueno, este horario se vaya adelantando. A veces funciona, a veces no. Pero también hay otra cuestión, que es que algunas familias esto lo necesitan y otras no, ¿no? Que tenemos a veces una idea un poco rígida de cómo han de ser las rutinas de los bebés sin tener en cuenta que cada familia es distinta. Siempre pongo el ejemplo de los hijos de artistas musicales, ¿no? Que van de gira y que entonces, bueno, pues tienen otros ritmos, tienen otros horarios y los bebés han de adaptarse y las rutinas tenemos que siempre organizarlas en torno pues a nuestra cultura familiar y a lo que nos venga bien. Es decir, es importante garantizar que los peques duermen todo lo que necesitan descansar, pero no importa tanto en qué horario. Si tenemos la posibilidad de despertarnos más tarde, pues nos podemos acostar más tarde y no hay ningún problema. Ya cuando se escolarizan, la propia dinámica escolar pues va a ayudar a que se acerquen estos ritmos más a los pues a los de nuestra sociedad. Ujú. Bueno, es un tema, es un tema. Luego teníamos varias preguntas que yo creo que igual las podemos un poco englobar de manera general sobre temas siestas. Tanto, pues mira, si había una mamá que hablaba sobre un bebé de 6 meses que solo dormía siestas de 30 minutos, otra mamá que nos comentaba que también eran muy cortitas de media hora y que no podía perder el contacto, que si le soltaba se despertaba. Bueno, el tema de las siestas es otro temazo. Vamos, en mi casa recordamos perfectamente el día que mi hijo dejó de dormir siestas porque desde luego nos cambió la vida ese día. Pero sí, sí, no sé, Bueno, pues pues cuéntame un poquillo sobre las siestas, sabéis Pachi. que lo habitual es que los bebés recién nacidos duerman muchas siestas, porque siestas es todo, lo del día y lo de la noche, y que poco a poco, en la medida que van adquiriendo esta capacidad de dormir un poco más profundamente o más seguidamente durante la noche, pues se suele pasar a 3 siestas y muy rápidamente a 2 siestas, que las 2 siestas suelen durar un tiempo largo de la vida de lo que es un bebé, ¿no? Entonces, claro, las familias nos acostumbramos a funcionar durante el día con esas 2 siestas bastante largas que suelen hacer los bebés. Llega un momento en el que esas 2 siestas se transforman en solamente una y que finalmente, pues, a los 3 años, a los 5 años, también esto depende mucho de las dinámicas escolares, pues se suele extinguir la siesta hasta que tenemos nuestra edad que nos vuelve a encantar dormir la siesta, pero hay una época en la que la siesta, bueno, es innecesaria y además indeseable para los peques. Pero claro, para los adultos que les cuidamos, esto supone bueno, que los bebés que duermen más siestas y que las duermen más largas tengamos más tiempo para recuperar el descanso, para realizar las tareas que no podemos hacer cuando les estamos cuidando, etcétera. Pero aquí las diferencias individuales son enormes. Entonces, hay bebés que duermen muchas siestas y que las duermen muy largas y bebés que no duermen muchas siestas o que son muy breves. Y la mayoría de los bebés las duermen más frecuentemente y más duraderamente cuando las hacen en compañía, que ya lo hemos explicado un poquito, porque bueno, pues somos seres que buscamos el contacto físico, tiene que ver con nuestra condición de mamíferas, y el contacto físico pues nos da seguridad y tranquilidad y nos invita a ese momento de descanso. Entonces, claro, evidentemente acompañar a nuestro bebé a dormir la siesta pues es muy gozoso si podemos nosotras también descansar y dormir y de hecho muy recomendable que una madre puérpera
dedique tiempo a dormir siestas con su bebé, ¿no? Y se adapte a sus propios ritmos, pero a veces es complicado porque necesitamos pues, nuestras manos y nuestro cuerpo para alimentarnos, para ir al baño, para movernos, etcétera, ¿no? Entonces ahí viene un poco lo más importante que ya he mencionado, pero que quiero volver a mencionar, que es la ayuda, que a veces ponemos en los bebés una necesidad que en verdad es una necesidad adulta, y lo que necesitamos es criar de una manera más tribal, vamos a decir, la famosa crianza en tribu, que no es un cliché, sino que es algo muy, muy importante y de lo que carecemos muchísimo en nuestras maternidades urbanas. Necesitamos ayuda. A veces la ayuda viene de parte de la pareja. En general, 2 personas para criar un bebé en el primer año de vida es poquísimo y no alcanzan las manos, y muchísimo más si son dos que pretenden incorporarse al mundo productivo, al mundo laboral en algún momento durante ese año. Necesitamos más manos, manos de las amigas, manos de las abuelas, y si no tenemos esas manos, pues manos que podamos contratar esa ayuda, porque si no, de otra manera lo que estamos haciendo es poner una presión sobre el bebé en un proceso sano, natural y fisiológico, forzándole y apresurando procesos que necesitan su tiempo y que son importantes, ¿no? Entonces yo sé que esto es duro y que es verdad que la crianza de la manera que lo hacemos pues es muy difícil y nos supone, bueno, pues tener que recurrir a portear dentro de casa para poder disponer de las manos, de tener las manos libres para poder hacer otras cuestiones, pero a donde quiero llamar la atención es a, digamos, qué crianzas estamos haciendo cuando forzamos a los bebés a adaptarse a un mundo que tal vez no es el apropiado para la infancia, y que, bueno, pues no hay una manera de alargar las siestas, pero sí siempre tenemos que observar, tal vez nuestro bebé descansa mejor afuera dándole un paseo, o necesita mucho silencio, o necesita estar en el meollo del lío con mucho ruido, ¿no? Y luego, más allá de la fisiología del sueño, quería también decir unas palabritas, porque muy pronto la constitución del psiquismo del bebé se va realizando y el sueño deja de ser solamente una función fisiológica y también tiene que ver con una función de poder, digamos, permitir que caigan determinadas máscaras que vamos creando a lo largo del día para funcionar, ¿no? Pues soy menganito, soy el más alto de la clase o el más bajo, o el hijo favorito de mi mamá, o bueno, pues todas esas máscaras de identificación debemos dejarlas caer para poder descansar. Eso lo tenemos que hacer todos, las adultas y los peques, ¿no? Para poder entrar en el sueño. Por eso, cuando estamos angustiados o pasando una mala época, pues tenemos insomnio, nos cuesta conciliar el sueño, o perdemos el sueño de una manera muy temprana, o tenemos pesadillas, que ya hemos hablado de ellas, ¿no? Entonces, cuidar y respetar la fisiología del sueño, sí. Acompañar y ver cuáles son las necesidades singulares de nuestros peques, qué les puede estar pasando en ese momento, cómo pueden estar viviendo pues las dinámicas familiares, que no siempre son fáciles, que a veces hay conflictos, que a veces hay tensiones, que a veces hay presiones externas que hacen que las familias estén un poquito angustiadas, y que los bebés y los peques absorben todas esas fuerzas, esas energías, y entonces tal vez cuando vemos que nuestros peques están muy inquietos, uno, observarnos a nosotros mismos, ¿no? Cambiar la cámara, que siempre digo, ¿no? Quitar el foco del bebé, poner el foco en nosotras, ¿cómo estamos? ¿Cómo somos? ¿Somos inquietas? ¿Somos insomnes y pretendemos que nuestro bebé sea un dormilón? ¿O somos tranquilas, ¿no? ¿Y cómo estamos? ¿Estamos en un buen momento? ¿Estamos tranquilas? ¿En casa hay armonía? ¿En la escuela se está sintiendo bien el peque? ¿O tal vez está habiendo algunas situaciones que angustian y que inquietan y que las tenemos que atender? Y en ese sentido, creo que tenemos que ser muy cuidadosas cuando tratamos de buscar un sueño respetuoso, un acompañamiento respetuoso en cualquier ámbito, de cara a los peques, ¿no? De no olvidarnos de hacer siempre esta mirada crítica, o no, o esta observación de qué es lo que puede estar pasando, porque dentro de, digamos, de permitir que los procesos se vayan dando de forma natural y espontánea, también siempre está, como decía, ese contexto, ¿no? Epigenético, que somos responsables las madres y los padres de generar para nuestros peques. Bueno, una respuesta un poco larga, pero creo que va a responder a muchas de las otras preguntas que van a quedar en el tintero. Fenomenal, gracias, Yasmín. A ver, pues, bueno, nos hablaban también de cómo hacer algún consejo, ¿no? De cómo hacer la transferencia de cuando se duerme en brazos o en porteo, pues a la cuna de pinchos. Bueno, ya sabéis que las cunas tienen pinchos,
pero que los Sí. pinchos solo los sienten los bebés, que nosotras nos dormiríamos hasta en una cuna con el sueño que tenemos cuando somos madres recientes y padres recientes. Em, a ver, ¿cómo hacer la transferencia? Yo no sé cómo hacerlo, pero creo que, como decía antes, siempre hay que ir intentando, ¿no? Como pues una de nuestras características humanas es la búsqueda de soluciones, ¿no? A través del ensayo y del error. Me parece muy importante que aunque podamos entender por qué el bebé prefiere dormir en nuestro cuerpo que en la cuna, porque efectivamente en comparación con nuestro cuerpo, la cuna, si lo pensamos, tiene pinchos, porque no tiene vitalidad, no tiene ritmo cardíaco, como decía, ritmo respiratorio, no tiene brazos que lo envuelven, no es blando, no es cálido, ¿no? Es bastante diferente una cuna que una persona, por suerte. Em, pero sí es verdad que a veces nosotras necesitamos que los peques descansen en la cuna y que también incluso en un momento dado para el peque puede llegar a ser, ¿no? Suele pasar a veces en torno a los 10 meses, al año, año y medio, que a veces los peques les cuesta dormirse en la cuna, pero que cuando luego se duermen en la cuna descansan más y mejor que nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo se empieza a convertir en un elemento demasiado estimulante y excitante, ¿no? A veces pasa, a veces no. No sé cómo hacerlo, pero sé que hay que intentarlo y yo lo he intentado en mi propia experiencia de maneras insólitas, como por ejemplo, descubrí que mi peque mayor, siempre todo esto lo pruebas con el hijo mayor, con el segundo ya te lo sabes y no tienen que ser tanto conejillos de indias, ¿no? Con mi hijo mayor, eh, me acuerdo que descubrí que en una de las carritos que llevábamos se dormía fenomenal y en la cuna fatal y entonces estaba tan cansada y tan desesperada que cogía el asiento del carrito, no era una maxicosi, era un asiento del carrito, era un escándalo hacer eso, lo sacaba y lo metía dentro de su minicuna y lo dejaba durmiendo toda la noche en ese lugar, ¿no? En donde tal vez se sentía un poquito más recogido y dormía. Por supuesto, me funcionó una semana y luego ya dejó de funcionar porque todos los descubrimientos que hacemos, bueno, pues duran un tiempo porque lo que más, yo creo que lo que más determina lo que es un bebé es el cambio, ¿no? Que cuando logramos encontrar cómo resolver cualquier dificultad que tenemos, bueno, pues eso se supera y surgen otras, ¿no? Entonces nos tienen entretenidos y trabajando mucho nuestra creatividad y nuestro sentido del humor también, ¿no? Que tal vez nos va a ayudar, pues pensar eso, ¿no? Que en cada casa, ¿no? En cada lucecita que está encendida en la noche, ¿no? Hay madres y padres que están pues inventando artilugios para tratar de que sus bebés concilien el sueño más rápido o que estén más a gusto o bueno, pues dándose compañía los unos a los otros para poder hacer ese sostén. Así como elemento súper práctico, también siempre recomiendo la pelota de pilates, que es útil en el embarazo, pero mucho más útil para acompañar a los bebés sin tener que estar de pie en este contacto y movimiento que ellos necesitan, sin olvidar que durante la vida uterina, durante por lo menos 40 semanas, entre 37 y 42 semanas, pues los bebés viven en contacto constante y movimiento constante, ¿no? Entonces que cuando les estamos dando contacto y movimiento durante tal vez 12 horas a lo largo de un día, que sería muchísimo, estamos hablando de que han pasado al 50% de contacto y de movimiento de lo que venían recibiendo en la vida uterina. Entonces, bueno, es duro para los adultos, pero es importante para ellos que esta transición vaya siendo progresiva y lo que es seguro es que llega un momento en el que ya no quieren que les cojamos tanto en brazos, ni necesitan tanto contacto, ni necesitan tanto movimiento, porque el movimiento se lo pueden proporcionar ellos mismos, y ese momento llega mucho antes de lo que lo podamos imaginar, ¿no? Entonces, sentido del humor y un poquito de paciencia, ayuda, ¿no? Cambiar de brazos, pedir ayuda, buscar la tribu, pagar la ayuda si es necesaria, pero acompañar ese tiempo, que es un tiempo muy breve que no va a volver. Efectivamente, pero bueno, breve pero intenso. Breve, pero muy intenso. Sí, sí. Pero oye, la gente Eh, repite. Yo he repetido, la gente repite, así que es intenso, pero también es tierno, ¿no? Y por supuesto, eh, voy a hacer aquí como un asterisco, ¿no? Porque una persona cuando publicité la charla me hizo un pequeño comentario, ¿no? Que estamos intentando hablar de la ternura sobre este momento, pero es cierto que hay determinados casos en donde la falta de sueño es gravísima,
y que puede favorecer problemáticas de salud física y de salud mental, ¿no? Entonces, en este sentido, no lo quiero, aunque, digamos, hablemos del humor y hablemos de la ternura, no lo quiero banalizar y siempre es muy importante garantizar, además de cuidar el descanso de los bebés y su fisiología y su naturaleza, también cuidarnos a nosotras, porque sobre todo el descanso en las madres posparturientas, en las madres puérperas, es fundamental y es necesario, ¿no? Entonces, no se trata de hacer humor y que no pasa nada con no dormirnos. No, tenemos que hacer humor y buscar la solución para que esas mamás en el que se están recuperando, que están en la convalescencia del posparto, consigan descansar y que esto no es una sprint, sino que es una maratón, dura bastante tiempo. Ya he hablado que, digamos, hasta los 6 años no podemos decir que el sueño es el sueño del infant, ¿no? Del niño es equivalente al del adulto. Entonces, aunque seguramente a los 6 años vuestros peques ya duerman muy bien, aunque, bueno, habrá despertares y habrá visitas a la cama, a nuestra cama, cuando tengan, bueno, pues una mala época o tengan una pesadilla o estén malitos, o sea que eso va a durar mucho tiempo, pero bueno, que no lo quiero banalizar y que es importante garantizar también el descanso de las adultas de alguna manera, porque hay situaciones que son realmente muy difíciles y hay peques que se despiertan realmente muchísimas veces, aunque no tengan ningún trastorno, pero que eso necesita una atención, digamos, de toda la dinámica familiar. Realmente muy importante ahí destacar esto. A ver si nos da tiempo así como dos preguntillas rápido. Jazmín, ¿lo ves? Sí. Venga, vale. Pues a ver, una mamá nos preguntaba sobre el momento indicado para el destete nocturno y recomendábamos, bueno, hacían colecho, su criatura tiene 1 añito y si recomendábamos el método padre, ¿no? Fuera el padre quien se ocupara de atender esos despertares. Bueno, se va un poco del tema del sueño, sí y no, no sé. Bueno, no, sí, tiene que ver, ¿no? Porque al Tiene que final ver. a veces también hay tal vez una, no sé si es un mito o es una verdad, bueno, hay una relación, vamos a decir, entre la alimentación y el sueño y más entre la lactancia y el sueño, porque finalmente cuando eres una madre lactante, pues al final los despertares recaen sobre ti siempre, ¿no? Por eso bromeaba también en alguno de los mensajitos sobre bueno, es el sueño del bebé, pero también la falta de sueño de las madres y ponía en un signo de interrogación y de los padres, porque bueno, cuando la lactancia es materna y es exclusiva, pues es materna y es exclusiva y al final, pues en ese momento no somos ni tan iguales ni hay tanta equidad como nos gustaría, por lo menos no en ese aspecto, aunque hay miles de tareas en las cuales la pareja, sea padre o sea la otra madre, puede colaborar y es imprescindible y súper necesaria, pero bueno, que recae sobre nosotras. Eh, Destete nocturno o destete diurno, pues muchas familias quieren hacer el destete nocturno porque esperan de esa manera que el sueño de la familia mejore y porque tal vez quieren prolongar un poco más la lactancia, pero necesitan cambiar un poco el tema del descanso. A veces funciona y a veces no. No es tan fácil que elijamos nosotras la manera de destetar a los peques. Es un diálogo, ¿no? Igual que el establecimiento de la lactancia requiere su proceso físico, fisiológico y emocional, el destete también, ¿no? Entonces, el método padre, por si alguien no lo sabe, consiste en que es el padre el que se hace cargo de las noches durante un tiempo y la madre se retira o de la habitación o incluso de la casa. Bueno, pues suele ser, bueno, no voy a decir cómo suele ser. Hay familias a las que les va fenomenal y funciona perfecto y familias para las cuales es muy difícil para la madre escuchar el llanto del bebé y no acudir y seguramente muy difícil para el padre que hasta ahora no ha resuelto la reconciliación del sueño porque la resolvía la madre con el pecho, tener que hacerlo, ¿no? Y bueno, pues puede ser durísimo y puede no funcionar. Yo lo intenté y a mí no me funcionó y finalmente lo que decidí fue hacer primero un destete diurno eh, y, y mucho tiempo después tampoco sabía muy bien, aunque había logrado el destete diurno, no sabía cómo hacer el nocturno, es decir, que y con mi segunda hija otra vez tuve que aprenderlo, que no hay un método o una manera que sea la mejor. Creo que es ir probando. Eh, no tiene nada de malo hacer un método que el otro, no tiene nada de malo destetar cuando
nosotras sentimos que ya es el momento porque la lactancia tiene que ser siempre a demanda, pero a demanda del bebé y de la madre. No podemos olvidar que somos una díada, no puede sacrificarse uno por el otro en ninguno de los dos sentidos, ¿no? A veces los destetes se dan de forma espontánea y es el bebé el que toma la iniciativa y también tenemos que respetar esa necesidad. Así que bueno, pues no sé si respondo. Me parece que el año pues es un buen momento para intentarlo, pero bueno, cualquier momento es bueno. Y también tampoco pasa nada con prolongarlo si encontramos las condiciones de poder, como decía, ¿no? Recuperar el descanso y no tener una exigencia como si no hubiera un bebé, como si no nos despertáramos por la noche, ¿no? Creo que lo duro y donde tenemos que poner el acento siempre es en reivindicar otras condiciones para las familias durante la crianza. Fenomenal. Pues te leo una última, rápidamente. Que creo que ya está medio resuelta, pero bueno, pues si quieres añadir algo más para cerrar. Un bebé que solo se duerme es que está enganchado al pecho de la madre, hacen colecho y tienen, por un lado, las dudas de si esto es un buen hábito y por otro, se sienten, le escribía el padre en esta ocasión, se siente limitado porque solo se duerme con el pecho de la madre y su idea era ir pasándoles a la cuna, pero lo veían como complicado. Bueno, no sé si es un buen hábito o un mal hábito porque no es un hábito. Que lo podemos posteriormente transformar o no, ¿no? Pero en principio los bebés necesitan la succión, es una necesidad fisiológica, y la succión a veces es nutritiva y a veces es afectiva. Y ambas nutriciones a través de o sea, o ambas experiencias de succión, sea a través del pecho o sea a través de un biberón y un chupete, son igual de importantes. Es muy normal y muy frecuente que los bebés se relajen y por tanto concilien el sueño y sostengan el sueño a través de este contacto y de esta succión. Claro, lo que pasa es que al otro lado de ese cuerpo hay un cuerpo de una mujer que tiene un pecho que lo puede ofrecer o no ofrecer en la medida que se sienta cómoda y que lo pueda sostener, ¿no? Entonces, si hay un deseo de estar ahí presente y de ofrecer el pecho y el bebé succiona, se relaja y se duerme y toda la familia está contenta, pues es todo una miel sobre hojuelas, ¿no? Que todo está perfecto. Cuando empezamos a estar cansadas o tenemos dolor de espalda o estamos un poco irritadas porque ya necesitamos que el bebé suelte el pecho, entonces habrá que ir probando maneras, ¿no? Igual que lo que decía de la cuna, de ir ayudando al peque a que pueda también relajarse de otras maneras, que al final en el proceso vital es súper importante que encontremos maneras de autocalmarnos, ¿no? De autorregularnos, que no solamente sean el cuerpo de nuestra madre y que, bueno, pues también la palabra pueda mediar o un contacto un poco más distante o el contacto de otra persona como puede ser nuestro padre o otra persona que nos cuide, ¿no? Creo que es algo deseable que a lo largo de la vida vayamos tendiendo a eso. Pero es verdad que en un inicio de la vida estamos hablando de un peque muy peque. Bueno, pues si dispone de ese contacto y de esa succión, pues ideal. A veces los padres se sienten un poco, no encuentran el lugar, porque si esta es la manera en la que el bebé descansa, qué papel pueden tener y cómo pueden ayudar. Si es muy importante para esa familia distribuir equitativamente la tarea de acompañar al peque al descanso, pues hay que buscar maneras de que se consiga dormir sin la succión del pecho. Pero si no es muy importante para esta familia, a mí se me ocurren una lista infinita, que si queréis podemos hacer una lista infinita y colgarla alguna vez en las redes, ¿no? Lo podemos seguir dialogando en otra ocasión, de tareas en las que la pareja y toda la familia y todo el entorno, toda la red ecosistémica que está sosteniendo a una diada mamá-bebé puede colaborar en otros momentos que no son el del pecho. Y seguramente si esa mamá se siente sostenida, cuidada y acompañada, va a disfrutar más y sentirse más cómoda haciendo ese esfuerzo tan grande, porque no lo vamos a negar, es un esfuerzo muy grande físico y emocional de poder sostener y acompañar al bebé. Entonces, bueno, pues ahí he dado una gama amplia de opciones. Bueno, fenomenal, Jamín. Pues muchísimas gracias. No te quiero entretener más, sé que tienes paciente en 2 minutos. Que han quedado preguntas del chat sin poder responderlas. Nos las podéis escribir en comentarios y en algún ratito lo intentamos, aunque yo creo que en la propia charla se han resuelto casi todas. Cuéntanos, Jazmín, dónde te podemos encontrar, pues, si alguna mujer quiere alguna consulta contigo, charlar un poquito más contigo.
Claro, sí, primero que, bueno, tanto María Dolores como yo estamos encantadas de que os comuniquéis con nosotras y siempre lo decimos y nos comunicáis poco, voy a decir, ¿no? Fuera de las charlas, que escribirnos un correo o un mensaje a través de Instagram o de la manera que sea, comunicarnos pues, con nosotras para hacernos una consulta o bibliografía o me he quedado con esta duda, ¿no? Que yo creo que nosotras tenemos también una vocación, ¿no? Un aspecto tal vez un poquito más activista, además de la parte profesional, que nos encanta generar estos espacios y dar sostén, ¿no? Y ser un poquito nido o red, porque nosotros lo hemos necesitado en nuestras propias maternidades y porque lo vemos un día tras otro en nuestro trabajo, ¿no? Cuánta falta tenemos de, pues simplemente hacer una pregunta y que te conteste otra, ¿no? Otra compañera, ¿no? Otra comadre, que los padres se hagan copadres y también participen y se pregunten entre ellos y con nosotras. Entonces, bueno, por un lado, eso siempre a vuestra disposición. O sea, que si aquí quedan cosas pendientes, pues intentaremos contestarlas bueno, pues tal vez intentamos que sea en un solo hilo, pero bueno, iremos contestando. Me podéis encontrar pues con mi nombre y mi apellido, Jazmín Mirelman, bastante fácilmente pues por mail, por Instagram, creo que sigo teniendo Facebook, aunque eso creo que es de otra época, pero lo veo si me mandáis un mensaje. Tengo una web pero que en este momento no la vais a poder ver, se llama Red Afectiva, pero se me ha caído, tengo que actualizar. Y bueno, tengo una consulta en la zona de Puerta del Ángel de Madrid Río y podéis, bueno, pues contactar conmigo también a través de Espacio Kenko, si no, y ellos os facilitan mi contacto, tanto para consultas de psicoterapia como a veces para consultas puntuales. He tenido algunas veces consultas puntuales sobre el tema del sueño infantil que se resuelven pues en una o en dos sesiones y bueno, y tiramos millas. Y bueno, y también decir que una vez al mes hacemos un grupo de apoyo a la maternidad, al embarazo y al posparto en Espacio Kenko en La Latina, que también podéis venir ahí, seguimos dialogando y nos conocemos un poco piel con piel. Fenomenal. Y que estás online también, que si alguna que pases consultas online. ¿Sí? Ah, claro, sí, 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 y online también. Claro. Bueno, eso ya. Estoy en Puerta del Ángel, pero también atiendo desde mi ordenador, desde la consulta de Puerta del Ángel. Y sí, tengo la verdad que últimamente, después de la pandemia, pues pacientes en Berlín, tengo una que me atendía desde la India. Bueno, también es súper interesante para poder, casi siempre gente, bueno, hispanoparlante, ¿no? Pero también conciliar estas cuestiones, estas diferencias culturales que nos afectan un montón en la etapa de la crianza. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que has dado un montón de claridad sobre un tema bueno, que tiene muy exhaustas a las familias y mamás recientes. Y bueno, muchísimas gracias por este ratito y bueno, gracias a todas las que habéis estado por aquí. Y bueno, a ver si se queda grabada y por si alguien la necesita volver a ver. Genial, muchísimas gracias a ti, amiga. Bueno, cuídate, Jazmín. Chao.